grabar esta. Bueno, ahí empezamos a grabar entonces esta clase. Nosotros lo que decimos es lo siguiente. En laboratorio, después lo vamos a explicar, se pueden tener cajas cargadas con estopa o tambores de agua, en donde se dispara por dentro de eso a los efectos de poder obtener balas testigo. Esas balas testigo, tanto en agua como en estopa, van a poder ser contenidas por el avance de la bala, y en consecuencia, en una trayectoria de 30 a 40 centímetros, la bala queda totalmente dentro de esa caja, sin avanzar más. En consecuencia, ¿qué es lo que ha pasado allí? Y bueno, evidentemente, tanto la energía cinética de traslación como la energía cinética de rotación fue absorbida por la estopa o fue absorbida por el agua. Y en consecuencia ya no tiene capacidad de seguir avanzando ni seguir expandiendo efectos. En cambio acá, en la gelatina balística, tiene una capacidad de mostrar cómo va entregando energía, pero no una absorción total. Tanto es así que después vamos a ver, son panes en donde ingresa la bala y sale por el otro extremo. ¿Se entiende, Carolina? Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir compartiendo lo que veíamos recién. ¿Observan allí? Sí, profe. Bueno, perfecto. Muy bien. Ya se han incorporado la mayoría. Bueno, si hay alguno, lo vamos a ir incorporando sobre la marcha. Entonces, en esta placa, nosotros vemos cómo desde la 1125, pasando por la 9 milímetros encamisada, luego la 9 milímetros de punta hueca, luego un 38 especial, ¿no es cierto?, que sería una bala maciza de plomo, una 22 y finalmente una 9 milímetros Glaser Safety-Slack, vamos adquiriendo la presentación de una transferencia de energía menor en la 1125, que va creciendo en la de la 9 milímetros a causa del volteo, por el volteo y la deformación en una 9 milímetros de punta hueca el 60%, el 60% también en lo que sería una maciza de plomo, en donde hay volteo y deformación, y finalmente las dos de mayor entrega de energía son una bala muy liviana, subcalibrada como es la 22, maciza de plomo que presenta deformación y un gran volteo. Y finalmente, la que presenta una dispersión, en donde entrega el 100%, es la Glaser Safety-Slack, que decíamos es el desarrollo con el criterio de estos años 74-75. ¿Qué pasó, decíamos, en los años 74-75? Bueno, dejaron de ser armas de dotación de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, la 1125, para pasar a ser la 9 milímetros. Por supuesto que fue una discusión que duró tiempo en aceptarlo, pero finalmente se terminó aceptando de que este 9 milímetros, que es un calibre más chico y en consecuencia tiene menor poder de detención o stopping power, a la hora de analizar los resultados en un blanco blando, la manifestación del volteo hace que haya más transferencia de energía. En consecuencia, mantiene una muy buena penetración, pero crece la expansión radial. En cuanto a la 22, vamos a observar de que el comportamiento va a ser tan errático en un cuerpo blando que si en su trayectoria encuentra, por ejemplo, un tejido óseo, va a producir desvío.
Es decir, que, ¿qué es lo que se puede ver en un blanco blando, en un blanco vivo? Que una 22 vemos por dónde ha ingresado, pero es difícil después ver por dónde se ha producido el orificio de salida, porque en la trayectoria puede ser desviada, tiene un gran volteo y una gran deformación. Fíjense, hablando de la 22, fíjense esta imagen. Esta es una bala 22, a la derecha una bala que ha sido disparada pero no está deformada. ¿Por qué? Y bueno, porque la hemos obtenido casualmente, como decíamos, en una caja con estopa o en un recipiente con agua, y en consecuencia obtenemos una bala que se observan ahí las improntas del rayado del arma, pero no tiene ninguna deformación. En cambio, a la izquierda vemos una bala extraída de un cuerpo blando, este podría ser un cadáver luego de una autopsia, en donde observamos que se produce un acortamiento y la deformación produce un ensanchamiento. Fíjense, ya la base, ¿no es cierto?, es de 6 milímetros, mientras que acá, ¿no es cierto?, es de 5,48. Y esta, que la altura total sería de 11,92 milímetros, acá está reducido a 9,70. De esta manera, entonces, queda manifestado cómo la deformación más el volteo hace que la transferencia de energía sea muy grande en este tipo de balas subcalibradas, es decir, de pequeños calibres y con gran capacidad de volteo y deformación. Bueno, entonces, en los años 74 y 75, con este criterio de incapacidad instantánea, vemos que pasa a primer lugar la Glaser Safety-Slack, que es la que produce dispersión. En segundo lugar, una Winchester 9 milímetros. En tercer lugar, la 9 milímetros común, que fue la que acompaña a las armas de dotación de policía y fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. Y la 1125 pasa al quinto lugar, que con el criterio del stopping power estaba en un primer lugar. ¿Cuál es entonces la evolución que podría terminarse a nivel de la última clasificación que vamos a mencionar? En el año 35, el criterio de stopping power. Es decir, aquellos que tenían mayor sección y mayor masa eran los que se los consideraba de mayores efectos en blancos blandos. En los años 74 y 75, criterio de incapacitación instantánea. Aparece el concepto de transferencia de energía y aparecen las balas subcalibradas como el 5,56x45, que es de los fusiles de asalto. Los fusiles de asalto hasta esa fecha era, por ejemplo, el calibre 7,62 con el fusil FAL. Luego de este criterio, se observa que en una bala 5,56, que es un calibre 22, se manifiesta una gran inestabilidad de la bala al chocar en un blanco blando, es decir, el volteo, y a su vez, aún siendo encamisadas, se produce una deformación de la bala. Finalmente, aparece el concepto de cavidad temporaria. Si nosotros volvemos nuevamente al video que habíamos presentado inicialmente, esa imagen de la expansión radial y se formaba, ¿no es cierto?, como un globo en el centro. Eso se puede observar solamente con una cámara ultra rápida y que en décimas de segundo desaparece esa formación y vuelven a contraerse los tejidos a tal punto de quedar un canal prácticamente regular de la herida. Es decir, que en una autopsia lo que vamos a observar va a ser no esa expansión
que toma la cámara ultra rápida, sino el canal más o menos regular. Allí aparece lo que sería la cavidad temporaria y la cavidad permanente. Aparición de balas expansibles, como es el caso, ¿no es cierto?, de la Safety-Slack, y aparece un problema relacionado con todo esto, que es una escasa profundidad en la penetración. Es decir, las balas que se desarrollan y tienen una tremenda capacidad de entregar energía en el blanco, tienen como desventaja que penetran tan poco que no llegan a órganos vitales. Es por eso que en el año 86 aparece el último criterio, que es un criterio ahora de compensación. No avanzar hacia balas que tengan una excesiva entrega o transferencia de energía para pasar a dar lugar a balas que tengan una adecuada expansión y una adecuada penetración, es decir, que puedan ponerse de manifiesto adecuados valores de los dos efectos, tanto la penetración como la expansión. ¿Y por qué se menciona el año 86? Porque en el año 86 ocurre un hecho policial en Miami, en donde, utilizando las balas estas Safety-Slack, se produce un hecho en donde un acertado disparo en un blanco de un delincuente hace que el delincuente siga combatiendo aún después de haber recibido un impacto certero, ¿no es cierto? En consecuencia, se fija con este criterio del año 86 una profundidad mínima de penetración de 305 milímetros, es decir, se está pidiendo de que las balas en sus desarrollos, por más que sean balas expansivas, tengan por lo menos una penetración de 30 centímetros. Bueno, estas son tablas comparativas. Yo después les voy a mandar este PowerPoint. No sé si se los mandé o le mandé el otro, pero ya vamos a ver. Acá son tablas comparativas. ¿Y cuál es el desarrollo de balas expansivas? Por ejemplo, esta es una bala expansiva de deformación y fragmentación. El diseño ya nos anticipa de que toda esta zona a donde finalmente tiene contacto con la vaina acá, se va a abrir, se va a deformar y abrir. A tal punto que pueden aparecer otras balas que el resultado final es una torta muy chata, porque el aplastamiento y deformación es total. Esta es otra imagen de la que mostrábamos. Acá es una imagen de cuál es el producto final, es decir, luego de haber impactado en un blanco blando, se abre, se expande, se achata, quedando la parte de atrás del cuerpo de la bala, ¿no es cierto?, manteniendo sus dimensiones. Acá está el cartucho Safety-Slack que habíamos mencionado, en donde está el cartucho completo. Fíjense acá la carga de perdigones y el tapón, ¿no es cierto?, que está en la punta. Acá hay un muestrario de algunas balas expansivas con el resultado final luego de un choque. Fíjense cómo se abren en forma de estrella, cómo se aplasta. Acá hay un aplastamiento. Esta es una bala de punta chata que está encamisada y aún así tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de producirse un aplastamiento. Esta es una bala de punta hueca semi-encamisada, otra de punta hueca, ¿no es cierto?, en donde observamos cómo la camisa se abre como flor. Y todos estos diseños, diferentes diseños,
lo que tienen por objeto es casualmente una bala que tenga un gran poder expansivo. Pero por supuesto, como decíamos, con el criterio del año 86, manteniendo por lo menos una penetración de 30 centímetros. Acá está la imagen de lo que podría representar el efecto este de expansión y penetración. Fíjense, ¿qué es lo que estamos observando? El ingreso de una bala que en la mitad de su trayectoria interna, dentro de estos 30 centímetros de desarrollo de la penetración, está presentando deformación y volteo. El dibujito este acá en el centro manifiesta deformación y volteo. Y hay dos imágenes. Una que sería el globo este más grande, y esta sería la imagen temporaria, o cómo en su máxima expresión está presentando la capacidad de producir expansión dentro del blanco. Y finalmente, esto que está en el medio sería lo que sería la cavidad permanente, es decir, esta del medio sería la cavidad que se puede observar en una autopsia, por ejemplo, en donde es un canal más regular de dimensiones menores. De esta manera, entonces, nosotros podemos hablar del perfil de una herida. El perfil de una herida puede tener, a partir de un orificio de entrada aquí hacia la izquierda, una zona de cuello en donde la bala va penetrando, pero todavía no ha puesto de manifiesto toda esa capacidad de volteo y deformación. En consecuencia, la primera parte es un trayecto más o menos de dimensiones regulares. Luego aparece la zona de expansión, en donde esta sí es la zona del globo que decíamos, o gran expansión temporaria. Finalmente, se empieza a reducir el canal y se manifiesta lo que sería el canal de profundización de la herida y salida, en donde aparece el orificio de salida. Acá en naranja, entonces, tendríamos lo que sería una cavidad temporaria captada por una cámara ultra rápida, y por último, acá adentro, de menores dimensiones, una cavidad permanente, en donde puede llegar, como en este caso, a manifestarse algo de expansión en el centro, o puede ser un canal totalmente regular. En muchas autopsias, yo después les voy a mostrar algunos textos de autopsia, manifiestan que el canal es bastante regular. Es decir, a lo mejor un canal de 1 centímetro, 1,5 centímetros, es el canal de una cavidad permanente. Bueno, la penetración versus la expansión es lo que hemos presentado como concepto original de la transferencia de energía. Si existe mucha expansión, existirá menos penetración, y por el contrario, si existe una gran penetración, va a producirse menos expansión. Es así entonces que nosotros podríamos tener dos perfiles de herida. El de arriba correspondería a una bala normal encamisada, en donde tiene una gran penetración, o por lo menos la penetración buscada, que es 30 centímetros, con un canal que se observa con una expansión media. Y abajo estamos viendo lo que podría ser una bala expansiva de fragmentación, que tiene una enorme expansión, pero una escasa penetración. Mientras la de arriba penetraba 30 centímetros, esta apenas está penetrando 17 centímetros y medio, 175 milímetros. En consecuencia, este perfil de abajo es una bala expansiva que tiene orificio de entrada, pero no tiene orificio de salida.
sino que la bala queda totalmente atrapada dentro del cuerpo blando. Sería el caso de una bala muy expansiva, muy deformable, o de la bala Safety-Slack, en donde vimos que la dispersión de los perdigones hace que no tenga orificio de salida. Así que estos serían dos extremos de una bala normal arriba y una bala muy expansiva, con grandes capacidades de expansión radial. Acá, la imagen que habíamos presentado, la presentamos sobre la gelatina balística. Acá abajo se observa la fotografía en cámara rápida de la expansión radial que se produce en un pan de gelatina balística a tal punto, fíjense que la expansión esta radial excede el diámetro que tenía el pan originalmente. Y se está observando en esta figura el momento de la salida de la bala del pan. Es decir, tiene orificio de entrada, tiene orificio de salida y en el medio hay un gran efecto de expansión. Lógicamente, este mismo pan, luego de dejarlo actuar, ¿no es cierto?, se va a reducir a las reducciones que podríamos estar viendo en un canal como el de la figura de arriba. Así que esta es una fotografía en tiempo real con una cámara ultra rápida en gelatina balística. Bueno, las cavidades temporarias que estamos hablando pueden variar, es decir, ese grado de expansión y de penetración, ya vamos a ver, puede variar trabajando con un cartucho de las mismas características. Yo puedo tomar un cartucho, por ejemplo, calibre 38 Special, y que por las concentraciones de pólvora o por el tipo de pólvora, un tipo de cartucho de estos pueda estar disparado a 282 metros por segundo de salida, o puede estar siendo disparado a 384 metros por segundo de salida. Y fíjense, a mayor velocidad de salida, logra un desarrollo de una mayor energía cinética y a un recorrido no muy largo, ¿no es cierto? Por supuesto estamos hablando de armas de puño, que podría estar en el orden de los 35 metros. Vemos cómo la expansión es menor en aquel cartucho que como salida tenía una velocidad menor. Y en cambio, con las líneas verdes estamos viendo una mayor expansión. ¿Qué es lo que observamos? Que la penetración está dentro de lo que se pide como norma, que serían los 30 centímetros, pero si nosotros observamos la expansión está prácticamente casi en los 10 centímetros de expansión, en cambio en el otro está aproximadamente en la mitad, en 5 centímetros de expansión. Este es otro ejemplo. Si tomamos, por ejemplo, un cartucho .357, este es el calibre de la Magnum 357, con bala de punta hueca, disparada en un caso con una velocidad de 261 metros por segundo y en otro caso con 526 metros por segundo, observamos cómo en el segundo caso aumenta enormemente, que serían estas líneas marrones, aumenta enormemente la expansión, pero a costa de disminuir mucho la penetración. Acá hay una penetración que supera apenas los 20 centímetros, mientras que a 261 metros por segundo tiene una expansión de aproximadamente 7-8 centímetros, pero tiene una penetración de 30. Con estos dos ejemplos, entonces, queremos ponerme de manifiesto cómo un efecto, que es la penetración, está a expensas del otro efecto, que es la expansión, y viceversa. Acá vamos a hacer un resumen
sobre el comportamiento de una bala normal encamisada y el comportamiento de una bala expansiva. Desde el punto de vista del comportamiento de esas dos balas, la bala normal encamisada es no deformable por naturaleza. No vamos a esperar de que una bala encamisada, sobre todo armas de puño, ¿no es cierto?, sufran una modificación de su estructura, es decir, que se deformen en un blanco blando. En cambio, la bala que ha sido diseñada para ser deformable, ¿no es cierto?, y que en la práctica es muy deformable, como vemos en el dibujo, en donde hay un gran aplastamiento, ¿no es cierto?, esta deformación se va a poner de manifiesto en un blanco blando. ¿Qué va a pasar con la expansión? La expansión va a ser en la bala normal encamisada a causa del volteo. Hay una conservación de la cantidad de movimiento de rotación. Y esa cantidad de movimiento de rotación es la que, ¿no es cierto?, no va a hacer que se entregue demasiada, que no haya demasiada transferencia en el blanco. Es decir, no hay una gran pérdida de esa energía cinética y cantidad de movimiento de rotación. Es decir, que el comportamiento de una bala encamisada en un blanco blando va a ser de que el blanco blando le va a absorber energía, pero la bala va a seguir conservando parte de esa energía aún después de la salida por el orificio de salida. En cambio, en la muy deformable se va a producir la deformación, se va a producir la fragmentación, es decir, que se desprenda algún pedazo, alguna esquirla, esas esquirlas de que se produzca la dispersión radial, porque la misma rotación que va siendo absorbida por el blanco blando produce que si hay desprendimientos de esquirlas, las esquirlas esas se dispersen, ¿no es cierto?, fuera de lo que es el canal de avance de la bala, y finalmente un efecto centrífugo que es el que produce la dispersión radial de esquirlas. Eso en materia de expansión. En materia de penetración, las balas normales encamisadas tienen una conservación de la energía cinética, con lo cual aseguran que exista un orificio de salida, y no solo eso, de que salgan con una energía tal de que si hay un blanco cercano pueda impactar y pueda tener efectos, ¿no es cierto?, adecuados, importantes, en ese segundo blanco. ¿Qué pasa con la bala expansiva? Bueno, todo lo contrario. Es escasa o nula la penetración, puede presentarse sin orificio de salida, con lo cual el efecto termina en ese único blanco. Y finalmente, capacidades residuales. Las balas encamisadas la tienen, ¿por qué? Porque tienen una energía cinética residual fuera del blanco, del primer blanco, con capacidad de poder incidir en un segundo blanco, y en las balas expansivas escasa o nula energía residual. Tanto cuando hablamos de energía cinética básicamente, de traslación, pero también cierta energía cinética de rotación. Bueno, antes de entrar a los parámetros hasta acá, ¿qué duda, qué pregunta me quieren hacer sobre lo que hemos visto? Luján, Galarza, ¿alguna pregunta? Celina. Ninguna, profe. ¿Se entiende? Sí. Así que entonces, antes de seguir avanzando, el concepto fundamental o concepto central de lo que estamos hablando es el concepto de transferencia de energía. Es decir, una bala puede venir con muchas energías, pero tiene por diseño escasa capacidad de transferencia, con lo cual el diseño lo que apuntaba es una gran penetración, por ejemplo.
Fíjense que en materia de diseños existen las balas perforantes que buscan poder penetrar en blindados o, por ejemplo, en un casco, que es una zona también semi-blindada. En consecuencia, esas balas están diseñadas para tener una gran penetración y una escasa o casi nula expansión, porque lo único que buscan es penetrar, avanzar, ¿no es cierto?, y poder quebrar un blanco duro. Es decir, que acá no hay errores de por qué una bala se comporta de una u otra manera, sino que son casualmente las características de diseño que se han desarrollado para buscar determinados efectos. Y los dos efectos entonces los podríamos sintetizar en penetración por un lado o expansión por el otro. Buscamos grandes penetraciones, vamos a tener escasas expansiones. Buscamos grandes expansiones, vamos a obtener muy escasas penetraciones. O si no, la compensación, como veíamos, de por lo menos una